Vamos a ver ahora un tercer caso de enrutamiento o de direccionamiento estático en un escenario un poquito más complejo. Vemos ahora que tenemos 5 redes. Por acá tenemos 3 redes unidas a través de una red central en la que están el router 0, el router 1 y el router 2. Pero detrás de esta red que está aquí tenemos otra red y hay un router que comunica a esta red con esta, la red 2 con la red 4. ¿Cómo funciona el enrutamiento en este escenario? Bueno, hay algunas cosas que son similares a los ejemplos anteriores. Partimos de la base de que cada PC ya está correctamente configurado con su default gateway. En este caso el PC 0, que tiene esa dirección IP, ya tiene como default gateway al router 0, que tiene el IP 01. Lo mismo ocurre en las demás redes. Ahora, veamos que aquí en esta red hay un caso un poquito extraño, porque en esta red hay dos routers. Tenemos el router 2, que está aquí comunicando con las redes del lado izquierdo, pero tenemos un router 3 que está comunicando con las redes del lado derecho. Entonces, para el PC2, ¿cuál debería ser su default gateway? ¿El router 2 o el router 3? Y en realidad esta es una pregunta que técnicamente se puede responder de dos maneras, puede ser cualquiera de ellos. Pero desde el punto de vista lógico, vemos que hay muchas más redes en el lado izquierdo que en el lado derecho. Por lo tanto, tendría sentido que para el PC2 su default gateway sea el router 2, porque es el que le va a permitir comunicarse con una mayor cantidad de redes. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para que este PC2 igual pueda comunicarse con esta red de acá abajo, la 4.0? Lo vamos a ver a continuación. Bien, veamos entonces qué pasa con la tabla de enrutamiento del router 0. Este router conoce dos redes, conoce la red 00 y conoce la red 3.0, que son las que están conectadas directamente a él. Pero hay otras tres redes que este router no conoce, la red 1.0, la red 2.0 y la red 4.0. ¿Cómo construiríamos entonces la tabla de direccionamiento para el router 0? La construiríamos de la siguiente manera. Para llegar a la red 1, está claro que su única alternativa es pasar por el router 1. Así que aquí está. Para llegar a la red 1.0, debe pasar por el router 1 que tiene el IP 192.168.3.2. Lo podemos ver aquí. 3.2. En este caso, este router tiene la interfaz 0 conectada hacia la red de afuera y la interfaz 1 conectada hacia la red del interior. Entonces, para el router 0, el camino, el next hop para llegar a la red 1.0 es este router 1 que está aquí. Para llegar a la red 2.0, su next hop, su siguiente paso, es pasar por el router 2, que tiene la dirección 3.3. Así que el router 0 ahora, agregando esta y esta ruta, ya sabe cómo comunicarse con esta red y con esta red. Pero ¿qué pasa con esta red que está aquí abajo? ¿Qué pasa con esta red que está aquí escondida detrás de esta red 2.0? Un paquete que viaja de aquí, del PC 0 al PC 3, debería pasar por el router 1, luego por el router 2 y luego por el router 3. Debe pasar por 3 direccionadores, por 3 routers. Pero el router 0 no conoce todo el camino hasta llegar al destino. Al router 0 solo le interesa cuál es su siguiente paso. Y en este caso, para el router 0, el siguiente paso para llegar a la red 4.0 es este router, el router 2. No es el router 3. El router 3 está no como siguiente paso, sino como subsiguiente paso. Y eso no se indica en la tabla de enrutamiento o de direccionamiento. En la tabla solo se indica el siguiente paso. Así que para que el router 0 pueda enviar paquetes hacia la red 4.0, el siguiente paso es el mismo router 2 que utilizaba para llegar a esta otra red. Así que por eso la ruta indica aquí que para llegar a la red 192.168.4.0, su siguiente paso es el router 2. Porque desde el punto de vista de este router, del router 0,
Insisto, su siguiente paso es el router 2. Así que no importa si la red de destino está muchos pasos más allá, la tabla de enrutamiento nunca nos indica el camino completo, solo nos indica el siguiente paso. Cada router conoce su entorno, conoce los equipos que están conectados directamente a él, pero no conoce el camino completo. Así entonces estaría construida la tabla de enrutamiento para el router 0. Para el router 1 es similar. El router 1 puede llegar a la red 0.0, que es esta de aquí arriba, a través de la dirección 3.1, que es este router. También puede llegar a la red 2.0, que es esta de aquí, a través del router 2, que es este router. Y para llegar a la red de aquí abajo, que es la 4.0, su siguiente paso sigue siendo el router 2, que es lo que está más cerca de su siguiente paso desde el punto de vista de él. Y en el router 2, la tabla aquí es más fácil de construir, porque el router 2 conoce esta red 3.0 y la 2.0. Las que no conoce son la 0.0, la 1.0 y la 4.0. Para llegar a la 0.0 debe pasar por el router 0, 3.1. Para llegar a la 1.0 debe pasar por el router 1, que tiene la IP 3.2. Y este router, para llegar a la red 4.0, ahora sí debe pasar por este router, por el router 3, que está en una red que él conoce. Fíjense que siempre el siguiente paso es una dirección IP que está dentro de las redes a las que el router está conectado. En este caso, este router 2 puede pasar por el router 0 y por el router 1 por este lado, pero por el otro lado también puede enviar paquetes a través del router 3, porque el router 3 está en una de las redes que el router conoce. Así que para llegar a la red 4.0, que es esta de aquí, el siguiente paso es este router. Y en particular la dirección que este router tiene aquí en la red 2.0. En este caso es la 2.3. Esa es la dirección del router por este lado. Por el otro lado tiene una dirección 4. Algo. Entonces ahí vimos cómo está construida la tabla de enrutamiento del router 0, del router 1 y del router 3. Ahora veamos cómo vamos a construir la tabla de enrutamiento, del router 2. Veamos cómo vamos a construir la tabla de enrutamiento del router 3, este de aquí. Este router conoce la red 4.0 y la red 2.0, pero las que no conoce, no sabe cómo llegar, son la 0, la 1 y la 3. Antes de construir la tabla, veamos lo que ocurre. Para que el router 3 pueda enviar paquetes a la red 0, su siguiente paso, su next hop, es el router 2. Para que el router 3 pueda enviar paquetes a la red 1.0, su siguiente paso es el router 2. Y para que el router 3 pueda enviar paquetes a la red 3.0, que es esta de aquí, su siguiente paso también es el router 2. En otras palabras, a cualquier red que este router quiera enviar paquetes, que no sea obviamente las redes en las que él está directamente, a cualquier red externa a las que este router quiera enviarle sus paquetes, necesariamente va a tener que pasar por el router 2. Entonces, en este caso no tiene sentido agregar 3 rutas, una para cada una de estas redes. Lo que puedo hacer es agregar una ruta genérica, una ruta por omisión, un default gateway, como lo hacíamos en el caso de los PC, que diga que todo lo que este router quiera enviar que no vaya dirigido a la red 4 o a la red 2, que son las redes a las que él está conectado directamente, todo lo que vaya al exterior de estas dos redes, envíelo a través del router 2. Y eso lo podemos indicar en Packet Tracer utilizando esta nomenclatura. La ruta a la red 0000. Es decir, aquí en dirección de red pondríamos 0000, con máscara también 0000, y a continuación la dirección del router 2. La dirección por este lado derecho, que es la que este router ve. En este caso sería la 2.1. Y eso es lo que está aquí abajo. Para llegar a la red 0 con máscara 0, pasa a través del router 2.1, que es este que está aquí. Esto que está acá entonces es una especie de ruta por default o un default gateway, como lo hacíamos en el caso de los PC, pero en la configuración del router. Con esta configuración entonces nosotros debiéramos poder ser capaces de enviar paquetes
desde cualquier red o desde cualquier equipo de cualquiera de estas redes a otra. Por ejemplo, desde el PC 0 yo debiera poder hacer un ping al PC 1, que tiene la dirección 192.168.1.2. Veamos si llega. Esperamos unos segundos a que se completen. Tengo el modo simulación. Voy a ponerlo en modo tiempo real para que pueda avanzar más rápido. Esperamos porque al principio algunos paquetes se pueden perder por todos los procesos que se están ejecutando en segundo plano, pero ahí sí ya vemos que hay respuesta. De hecho podemos repetir el ping y vemos que hay respuesta. O sea, desde el PC 0 logré comunicarme con el PC 1. Ahora desde el mismo PC 0 a este PC 2, que tiene una dirección 2.2. Esperamos unos segundos que se completen los procesos en segundo plano, que se ejecute ARP y otros protocolos que vamos a estudiar más adelante. Y eventualmente debiéramos ver, ahí sí ya vemos que hay respuesta. Después de la primera respuesta ya la segunda normalmente es mucho más rápida y ya no hay pérdida de paquetes. Aquí vemos entonces desde el PC 0 al PC 2. Y desde el PC 0 al PC 3, que tiene una dirección 4.1, perdón, 4.2, también tenemos respuesta. En otras palabras, desde el PC 0 puedo llegar a cualquiera de los otros PCs. Lo último que les voy a mostrar aquí es algo curioso que ocurre ahora con el PC 2. ¿Se acuerdan que yo les decía que para este PC 2 hay dos routers en su red que le permiten llegar a otras redes? Nosotros decidimos utilizar el router 2 como el default gateway para este PC. Pusimos entonces en su configuración de red como default gateway a este router. Pero ¿qué va a ocurrir ahora cuando este PC entonces quiera enviar un paquete a la red 4, que es esta que está acá? ¿Qué pasa si desde el PC 2 yo envío un ping al PC 3? Veamos lo que ocurre. Pero ahora sí lo vamos a hacer en el modo simulación para ir haciendo seguimiento de los paquetes. Vamos a hacer un ping entonces desde el PC 2 al PC 3. Al 192.168.4.2 y veamos lo que ocurre. Vemos que el paquete ICMP, el ping, sale del PC 2 y ¿a dónde se va a dirigir? Como la dirección de destino 4.2 no pertenece a su red local, el PC 2 lo va a enviar a su default gateway, o sea, lo va a enviar al router 2, no al router 3, porque el default gateway para el PC 2 es el router 2. Así que aquí veríamos cómo ese paquete pasa por el switch y llega al router 2. Y ahora el router 2 ve la dirección de destino 192.168.4.2, revisa su tabla de direccionamiento y se da cuenta que para llegar a esa red debe pasar por el router 3. Entonces vemos que el paquete como que se devuelve. Avanza hasta el router 2 y ahora se devuelve para pasar por el router 3 y finalmente llega al PC 3. Es decir, el paquete, en vez de ir directamente por el camino más corto, se va a dar una vuelta más larga. ¿Por qué? Porque el PC 2 está utilizando como default gateway al router 2. Si nosotros hubiéramos usado como default gateway al router 3, el paquete habría ido directamente por acá, pero se habría dado una vuelta larga cuando quisiera ir hacia el otro lado. Por eso es que preferimos dejar a este router como su default gateway y en este caso agregar una ruta adicional aquí en el router 2 para llegar acá. Así que el ping entonces sale del router del PC 2, llega al router 3 y luego se devuelve, llega al router 2, perdón, y luego se devuelve a través del router 3 hasta llegar a destino. Y llegó. Y la respuesta, ahora el PC 3 también la envía a su default gateway, que es el router 3, pero ahora el router 3 no necesita darse toda la vuelta por allá, porque el router 3 sabe cómo llegar directamente al PC 2. Entonces, bueno, aquí voy a tener que resetear la simulación porque necesitamos que ARP hiciera algunos procesos en segundo plano. Así que vamos a repetir el ping. Vamos a resetear la simulación. Ahí sí. El ping entonces, switch 2, router 2,
vuelve al switch 2, router 3, llega al PC3. Y de vuelta pasa por el switch 4, router 3, pero ahora ya no se va a dar la vuelta larga, sino que va a ir directamente al PC2. ¿Por qué? Porque el router 3 está conectado a la misma red que el PC2, así que puede entregarle el paquete directamente sin necesidad de ir a darse la vuelta por el router 2. A pesar de que, insisto, el router 2 es la puerta de enlace por default para el router 3, es su ruta por default, pero la dirección de destino está en su red local. Las puertas de enlace, los routers, solo se utilizan cuando el paquete va destinado a un IP que no está en su red local, sino que está en el exterior. Si yo estoy enviando un paquete a una dirección que está en mi red local, en la red a la que yo conozco directamente, no se va a utilizar el router o el default gateway. Se va a enviar directamente a la dirección de destino. Así funciona entonces el enrutamiento estático en un escenario un poquito más complejo.